soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia. Aún siendo yo pecador, murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, sí lo soy. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida.
Hola Iglesia, Dios te bendiga. Bueno, queremos compartirte en esta mañana una palabra y oramos para que sea de bendición. Quiero hablarte respecto de lo que significa Navidad, la verdadera Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Y si bien lo hemos vivido hace horas y la intención era haberlo compartido el domingo pasado, pero como hablamos respecto de lo que era la celebración del Día de Acción de Gracia, parecía más oportuno compartir esa palabra y compartirte hoy lo que es el significado de la verdadera Navidad. Vamos a apoyarnos sobre un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, Isaías 9, 6, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos un momento. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que sea de bendición, para que hables a nuestros corazones, Señor, y para que tu gracia sea sobre cada familia que está escuchando este culto. Señor, gracias por este tiempo, gracias, Señor, por mostrarnos el verdadero significado de esta fecha, de este tiempo, de la Navidad, y que podamos, Señor, reflotar los valores, Señor, que esto significa, y podamos celebrarlo dándole sentido, Señor, a lo que significa de verdad la Navidad para cada uno de nosotros. Señor, bendecimos cada familia que está compartiendo este culto y oramos, Señor, para que tu gracia les alcance tanto a ellos como a nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La Navidad se comenzó a festejar por allá en el siglo IV y se comenzó a festejar un 25 de diciembre. Y se comenzó a festejar con un sentido, y ese sentido era que para esta época, en el hemisferio norte, se celebraba justamente el solsticio de invierno. ¿Qué era ese solsticio de invierno? Era la culminación de los días más largos. Entonces, la noche era una noche muy oscura, muy cerrada, muy corta, y entonces, ¿qué era lo que se festejaba ahí? Justamente eso, que ahí era el día más largo, al día siguiente comenzaban a ser los días distintos, y entonces lo que se festejaba era como que el sol le había ganado a la oscuridad, como que el sol había triunfado sobre las tinieblas. Viendo ese paralelismo con lo espiritual, el cristianismo entonces adoptó esa fecha se daba, ese solsticio se daba entre el 20 y el 23 de diciembre en el hemisferio norte, y en el hemisferio sur era la misma fecha pero en el mes de junio. Viendo esto, el cristianismo dijo, quien triunfa sobre la oscuridad, para nosotros los cristianos es el Señor Jesucristo. Entonces determinan que esa fecha, como la fiesta era pagana, era para el dios Sol, los cristianos terminan haciendo ese 25 la fiesta como el nacimiento del Señor Jesucristo, asimilándolo a que era quien había ganado o había traído luz sobre las tinieblas. No hay una fecha cierta del nacimiento del Señor Jesús, así que se remontan a estas historias, a lo que el cristianismo termina aportando para poder tener en mente y unificar, unir a todo el pueblo cristiano, en que en algún momento nace el Señor Jesús, y eso es verdad, en algún momento nace aquí en la tierra, viene el Señor Jesucristo, engendrado a través de la Virgen María, así que cronológicamente hay un tiempo, hay un momento, y fíjate qué importante es ese hecho que sucede, que a partir de ahí, cada vez que nosotros hablamos o leemos algún libro, o leemos incluso la Biblia o alguna referencia bíblica, hablan en el antes y el después de Cristo. Te vas a encontrar con esas dos letras que te dicen antes o después de Cristo. De hecho, hoy estamos en el año 2010 después de Cristo, 2020 después de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros vemos esto, fue un hecho que impactó al mundo entero. Ahora, de nuevo, no hay una fecha cierta, pero ¿qué es lo que empieza a pasar? En aquel entonces, celebrando esta fecha, también sabéis que se hacían multiplicidades de regalos. Ahí yo anoté, estaban los celtas, los sumerios, los acadios, eran todos lugares que festejaban estas fiestas, y entre ellos hacían regalos y habían fiestas y bailes y duraban días. Y entonces toda esa algarabía fue trasladada a la cristiandad en el hecho de decir, bueno, también es un momento de alegría en donde triunfa la luz sobre las tinieblas, la oscuridad, y es el Señor Jesús el que triunfa. Y entonces comienza a colocarse el 25 de diciembre en alusión a eso,
pero no en que sea cierta la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, evidentemente en algún momento nace y está bueno que el mundo lo recuerde. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, nos damos cuenta de que es como que se pierde el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Porque si vos te das cuenta, hoy son luces, es el arbolito, son los regalos, es la comida, es la gente alrededor de la mesa, es el que llega a las 12, ese es el brindis, fue siempre así, es el brindis, es el abrir los regalos, el estar en familia, y está excelente, está muy bueno. Pero ¿cuál es el verdadero motivo? El verdadero motivo no son las luces, no son las cositas que pueden colgar, no es el arbolito, no son los regalos. El verdadero motivo de la Navidad es que en algún momento el Señor Jesús nació y vino a la tierra, y lo que trae es esperanza. Acordate lo que te decía, era el haber ganado, es la batalla de que la luz brilla sobre las tinieblas. Acá lo que se celebra es que el Señor viene al mundo a traer esperanza y a reconciliar al pueblo con Dios. Ahora, si vos te pones a pensar, yo no sé cuántas familias a las 12 de la noche, después de las 12 o antes de la noche, se pone a recordar el nacimiento del Señor Jesucristo y empieza a charlar respecto de eso y celebra el nacimiento de Jesucristo o hace referencia al momento en el que el Señor nace en su propio corazón, porque en definitiva, si tuviésemos que celebrar una fecha, y el Navidad, ¿sabés qué significa eso? Nacimiento. Navidad viene de natividad, viene de nacimiento. Y entonces, si tuviésemos que celebrar una fecha, justamente sería esa, el momento en que el Señor Jesús nace en nuestro corazón. ¿Y cuándo nace? Cuando nosotros le recibimos como nuestro único y personal Salvador. Es el momento en que el Señor viene a traer vida a nuestra vida, viene a traer luz, viene a sacar la oscuridad. Es como lo que te hacía referencia recién. Es cuando nos viene a traer la esperanza que ya nosotros habíamos perdido, lo recibimos como nuestro único y personal Salvador. En ese momento nace en nosotros esa esperanza y nace ese Salvador. Pero haciendo referencia de nuevo al 25 de diciembre, es muy raro todo esto, ¿entendés? Que termina desvirtuándose tanto, que termina siendo una fiesta cristiana en algo completamente comercial. Y entonces lo que menos recordamos o celebramos es el nacimiento del Señor Jesús. Lo que menos hacemos es recordar de Él, que vino a la tierra y por qué vino, cuál fue el motivo y qué hace en nuestra vida su llegada a la tierra. Simplemente nos abocamos a lo que puede ser la celebración, al tema de la comida, al compartir en familia, los regalos, los obsequios, pasar un buen momento. Y nos olvidamos de nuevo de lo que es el eje central de esas fiestas, ¿no es cierto? Y yo quiero compartirte algunas cosas, porque el mes de diciembre está así, lleno de luces, y vos ves, y bueno, ahora incluso con el tema de la pandemia estábamos viendo por televisión los noticieros y mostraban diferentes lugares de las provincias de la República Argentina y mostraban los puntos neurálgicos, los centros, cómo estaban todos abarrotados, la gente salía, por ahí ni se cuidaba, miraba, quería comprar, quería llevar. O sea que me parece que se fue perdiendo, o se está perdiendo, o se viene perdiendo, mejor dicho, el significado de lo que tiene que ver la Navidad. Y entonces lo que quiero mostrarte hoy, ¿cuál es el verdadero significado de la Navidad? Es el nacimiento del Señor Jesús, pero ¿y para qué vino? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué trajo? Entonces quiero mostrártelo. Pero también quiero mostrarte qué pasaría si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra, por ejemplo. Si nosotros hoy, como cristianos, no tuviésemos que celebrar o que recordar. Nosotros somos cristianos porque somos seguidores de Jesucristo. Pero si el Señor no hubiese venido a la tierra, ¿qué hubiese pasado? Y seguramente en estos días hay una música, le voy a pedir a los chicos que la pongan, hay una música que te hace recordar a esto y vos la escuchás y es como que uno se alegra, ¿no? La música de Navidad y ahí empieza y dice, wow, qué bueno, qué lindo, llegó la fecha esta y se motiva y empiezan todos los preparativos y todo el ceremonial de lo que significa. Pero esa música y todo eso que también es comercial, ¿no? Tiene un verdadero significado y es el nacimiento del Señor Jesús. Y hoy escuchamos esa música porque vino un Salvador a la tierra. Ahora, escúchame una cosa, ¿qué hubiese pasado? ¿Te pusiste a pensar alguna vez
¿Qué hubiese pasado si el Salvador no hubiese venido? ¿Qué hubiese pasado si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra? ¿Qué hubiese pasado si de repente nosotros no tuviésemos un motivo para celebrar el 25 de diciembre alrededor de la mesa recordando la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra? Y sabés que te quiero contar un sueño que tuvo una persona una vez respecto de esto de la Navidad. Y sabés que una persona en su sueño es como que se dio cuenta que todo lo que tiene que ver con Navidad había desaparecido. Que todo lo que tiene que ver con lo que es la festividad de Navidad había desaparecido. Las canciones que estás escuchando desaparecieron. Ya las canciones no existían más. No había un Jesús para consolar, no había un Jesús para sanar, no había un Jesús para fortalecer, no había un Jesús a quien ir y golpear la puerta para orar. Así que él en su sueño y en su desesperación sale corriendo a las calles y entonces empieza a darse cuenta de que en las calles tampoco había iglesias, no había templos, no había nada como para poder referenciar que el Señor había venido a la tierra. Y entonces en su desesperación vuelve a su lugar, vuelve a su casa, y estaba en su sueño, y él se da cuenta que está en su cama y está llorando amargamente, porque lo que él tenía en mente, la música que resonaba, el Señor Jesús en su mente, no había nada, ni siquiera templo, nada había que haga referencia a lo que significa la cristiandad. Y entonces en su sueño de repente escucha que le golpean la puerta. Y entonces él se levanta, va y abre la puerta y era un jovencito. Y le dice, por favor, necesito que venga a orar por mi mamá. Y entonces él le dice, claro, ¿cómo no voy a ir a orar por tu mamá? Y entonces agarra su Biblia y va a orar a la casa de este joven, a su mamá. Y entonces dice que entra con este chico a la casa y entonces ve a la mujer que está ahí acostada en la cama. Y entonces dice, mirá, yo le vengo a traer una palabra de consuelo, de confortación. Y entonces abre su Biblia y se da cuenta que su Biblia termina en Malaquías. Se da cuenta que no hay nada del Nuevo Testamento, se da cuenta que no tiene una palabra para poder darle fortaleza, se da cuenta que no tiene una palabra para darle esperanza. Entonces quiere decirle algo y no sabe qué decirle porque se da cuenta que todo el Nuevo Testamento no existía en su Biblia, era como que de verdad él sentía que el Señor no había venido. Entonces amargamente se pone a llorar junto a la mujer porque no tenía una palabra de esperanza para darle, de ayuda para el momento difícil que estaba atravesando. Y así que él termina llorando junto a la mujer y dice que en sueños ve que unos días después está junto al cajón de la mujer y despidiendo los restos, pero también está al lado del cajón y se da cuenta que no tiene una palabra de esperanza para darle, para decirle que tenemos esperanza de encontrarnos un día con Cristo, de que esto es temporal, de que nos vamos a encontrar con Él, de que el Señor viene a buscarnos, que fue a preparar morada. No sabía decirle porque no había nada para poder darle una palabra de aliento. Se sentía desesperado y abrumado porque no había consolación, no había nada que lo confortara. Se dio cuenta que el Señor no había venido y entonces dijo, esto es terrible, si el Señor no está en la tierra es terrible. Y de repente se despierta en su sueño y escucha que en las iglesias de alrededor están cantando los cantos de Navidad. Y entonces vuelve a alegrarse porque entendió que solamente era un sueño en su vida. Se dio cuenta que lo que él estaba viviendo había sido nada más que un sueño, pero un sueño que lo llevó a la desesperación. Y lo que quiero mostrarte en esta mañana es qué hubiese pasado si el Señor no hubiese venido a la tierra. ¿Qué hubiese pasado con tu vida? ¿Qué hubiese pasado con la mía? ¿Cuál sería la esperanza que tendríamos? ¿Cuál sería nuestro punto de contacto de fortaleza, de tranquilidad, de consuelo, de esperanza, de saber que hay algo mejor que nos espera? Qué terrible hubiese sido si no venía el Señor a reconciliarnos. Si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra a reconciliarnos con el Padre, a ofrecer su vida en la cruz del Calvario para que tuviésemos nosotros el perdón de nuestros pecados. Qué terrible hubiese sido si todo eso no hubiese pasado. Por eso te hablo la importancia que tiene la Navidad
el 25 como fecha calendario para recordar su nacimiento, pero qué triste es que no le demos el valor o la importancia que corresponde darle y que simplemente lo pasemos por el hecho de juntarnos y comer y levantar una copa y brindar y entregarnos obsequios. Que está bien que eso suceda, pero digo, nos estamos alejando del verdadero motivo. Si no hubiese pasado, hubiese sido desastroso. No pudiésemos tener esperanza de nada. ¿Qué nos traía esperanza si el Redentor no venía a la tierra? ¿A quién hubiésemos acudido en nuestra necesidad? ¿Dónde tendríamos la salvación de nuestra alma? Entonces es un hecho tan importante que marca algo tan puntual. Es un antes y un después. Y entonces el tiempo hace que se vaya deslizando y que tal vez nuestros ojos se vayan poniendo sobre otras cosas y perdamos el verdadero sentido que la Navidad tiene. Entonces hoy quiero remontarte 3 o 4 puntos tal vez para que nosotros entendamos qué significa la verdadera Navidad. Mirá, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Navidad es eso, Navidad es salvación. ¿Entendés? Hace más de 2000 años que nació en Belén alguien que nos trajo esperanza, que nos trae salvación, que nos trae el perdón de nuestros pecados, que nos hace reconciliar con nuestro Dios. Entonces, la Navidad tiene que ver en primer punto con eso, con lo que significa la salvación para cada una de nuestras vidas. Es la oportunidad que todos tenemos para vivir una vida que sea mejor, que sea una vida con esperanza, que sea una vida sabiendo que hay alguien que está sobre nosotros y a quien podemos dirigirnos. El que tiene siempre su oído atento para escuchar nuestra plegaria, nuestro lamento, nuestra necesidad. Aquel que siempre está con los brazos extendidos para socorrernos. Eso significa Navidad. Navidad también en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Lo que significa Navidad. Navidad o Emmanuel es lo mismo, es Dios con nosotros. Emmanuel es eso. Y la Navidad es la bendición de tener a Dios con nosotros. Pero fíjate qué importante es que después de lo que sucede en el aposento alto, ya no es Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Porque cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nosotros abrazamos al Señor Jesús y Él nos llena de su presencia, es su presencia la que está dentro nuestro y nos acompaña. Entonces Navidad es eso, Navidad es Dios con nosotros y Dios en nosotros. Así que fíjate la importancia que tiene esta fecha. Lucas, capítulo 2, verso 10 al 14, no lo voy a leer todo, pero mirá qué dice el 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gozo, de gran gozo, que será para todo el pueblo. Navidad es eso, Navidad es gozo y Navidad es paz. Navidad no es cohete, no es tirar tiros, Navidad no es pelea, no es borrachera, no es distanciamiento. Navidad es gozo, Navidad es paz, Navidad es alegría, Navidad es armonía, Navidad es saber que llegó una esperanza para aquel que no la tenía. Navidad es saber que no todo está perdido, porque alguien nació en beneficio de nuestra propia vida. Lucas 2:10. El ángel los tranquilizó, le dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán alegría a todas las personas. Y Navidad es eso, Navidad son buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? El Evangelio. Navidad es eso, que el Señor vino como Redentor del mundo a perdonar nuestros pecados y a reconciliarnos con Dios. Así que imagínate, tengo ahí un salmo para poder leerte, pero no quiero leerlo, te lo voy a dejar para que puedas hacerlo, y es el Salmo 91. Léete esos del 5 al 16 y vas a ver todo lo que habla respecto a este punto. Y Mateo 2 al 11, voy a leer nada más que el verso 2, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Navidad es adoración. Navidad no es alcoholizarse. Navidad no es estar tomando y tomando hasta que los poros se revienten y ya no den más.
Navidad es adoración, Navidad es exaltación, Navidad es reconocer, es celebrar que el Señor Jesús vino a nosotros a traernos esperanza. Navidad es adoración. ¿Sabés que en estos días había ocurrido y hablaban por ahí de que se veía la estrella de Belén? No sé si llegaste a escuchar y pudiste verlo. Dice que era la unión de dos planetas y se podía ver el destello. Y claro, junto con mi esposa salimos al patio a ver la oscuridad y se veía una estrella muy grande, con una luminosidad muy grande. No sé si era eso, pero en definitiva lo que quiero mostrarte es esto. Me vino a la mente el tema cuando se le anuncia a los reyes y los reyes se dejan guiar por esa estrella. ¿Sabes que yo veía eso en el firmamento? Digo, wow, qué cosa terrible habrá sido, porque yo la veía tan alto y tan lejos, ¿no es cierto? Y entonces me ponía en la mente o en la vida de ellos y decía, dejarse guiar el movimiento, cómo moverse, si bien estaban en lugares desérticos, ¿no? Veían que se movía la estrella y ellos se dejaban guiar por la estrella y la estrella lo estaba dirigiendo justamente a la casa donde había nacido el Señor Jesús. Y entonces digo, ¿cómo dejarse guiar por la estrella? ¿Cómo en un lugar tan amplio, lo que habrán tenido que transitar, el tiempo? Digo, qué bendición, digo, qué milagros, cuántas cosas nos habla de la Biblia, cuántas cosas tenemos que entender, cuántas cosas tenemos que vivir a través de la palabra escrita para entender lo que significa la Navidad. Que la Navidad no es comer hasta reventar y que te duele todo y que al otro día no puedes. Navidad tiene un sentido mucho más profundo. Navidad es todo lo que te estoy diciendo, es adoración, es la gratitud, es el sentirse bendecido, es el sentirse reconfortado, el saber que hay un Salvador, el saber que hay oídos que te están escuchando, que hay ojos que te están acompañando, que hay alguien que podés clamar a Él en cualquier momento de tu vida, sin importar lo que viva y sin importar la hora, sabiendo que Él te va a escuchar. Fíjate la importancia de lo que involucra su nacimiento, de nuevo, más allá de lo que significa la hora. Dice que los reyes le llevaron regalos, ¿no? Al Señor cuando nació, llegaron con sus camellos y bajaron, entregaron un montón de regalos. Y entonces, si yo te dijera, en este tiempo, ¿no? Si de verdad fuese el sentido, le diéramos ese sentido que la Navidad merece tener y hiciéramos con los reyes, nos presentamos ante el Señor, ¿cuál sería el mejor regalo que le darías? Y entonces, pensando en esto, yo decía, claro, el Señor es mi corazón, es entregarte mi corazón, porque están hablando de tesoros, ¿sabes? Y fíjate la Biblia que habla de eso, respecto a eso, dice que tu corazón, el tesoro guardado en tu corazón. Entonces lo que digo es, entregarle al Señor lo mejor, la adoración, tu mejor perfume, no es tu canto, no es solamente el hecho de congregarte, es entregarle el corazón, es el entregarle tu vida a Dios, es el reconocerlo como tu único y verdadero Salvador, es el amarle por sobre todas las cosas, es el darle el valor a su nacimiento, es en el agradecerle, Señor, gracias por haber nacido, sin importar la fecha, Señor, hoy nos recordamos, lo recordamos, pero Señor, qué bueno que viniste, qué bueno que un día pude reconocerte como mi único y personal Salvador, que pude abrir mi corazón para recibirte, ese día naciste y trajiste esperanza. Así que imagínate en este tiempo, entregándole a Dios el mejor regalo. Por eso te decía que Navidad es mucho más que una fiesta. Navidad es salvación, Navidad es Jesús, Navidad es buenas nuevas, la Navidad es el momento en que el Señor llega a tu corazón, Navidad es traer buenas noticias para todos nosotros, Navidad es la presencia del Señor Jesús y el verdadero sentido de la Navidad es justamente Jesús. Y a ese Jesús es al que quiero referirme, porque es ese Jesús el que te ama, el que te espera siempre con los brazos abiertos, el que está preparado para bendecirte, el que está preparado para fortalecerte, el que está preparado para escucharte, el que está preparado para que cuando le clames pueda traerte una respuesta a tu vida y puedas darte cuenta que no estás solo. Navidad simplemente es eso,
Navidad de Jesús. Y te decía de entregar el regalo, el mejor regalo. Y en este momento yo sé que muchos le han entregado el corazón al Señor. Sé que muchos de los que están escuchando han entregado su vida. Y estamos ahora de que ya este 2020 finalice y seguramente estamos planeando cómo vamos a encarar este nuevo año, que a lo mejor va a seguir trayéndonos sorpresas como lo trajo este 2020, pero seguimos con esa fortaleza y entereza delante del Señor. Y seguramente, como te decía, muchos le han entregado el corazón a Dios. Es bueno que en este tiempo reflotemos todos estos valores de lo que significa la Navidad. No demos por sentado nada, no desviemos nuestra mirada de lo céntrico que significa Jesús en la Navidad y todo podamos girar en torno a Él. Y si no has conocido al Señor Jesús, y cuando te hablaba de entregarle el mejor regalo, ¿no te parece que antes de despedir este 2020, lo mejor que podés hacer es entregarle al Señor lo mejor? Y lo mejor es tu corazón, es recibirlo como tu único y personal Salvador. Por eso, en esta mañana quiero orar y orar por todos los que están escuchando, por estas Navidades que hace horas dejamos atrás, pero que sigue manteniendo el mismo valor de siempre, porque el Señor Jesús nació y sigue vivo y sigue atento y sigue estando ahí esperando que alguna vez te comuniques con Él. Voy a orar por todos los que están escuchando, pero después especialmente por aquellos que todavía no conocen al Señor, para que antes de terminar este 2020 puedan abrir su corazón a Él y puedan darle su mejor regalo y puedan recibir y tener la mejor Navidad de toda su vida. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos el verdadero significado de la Navidad. Qué triste hubiese sido, Señor, si no hubieses venido a la tierra. Señor, si nosotros no tuviésemos esperanza, pero clamo, Dios, para que nos ayudes a entender el verdadero significado de la Navidad. Que es más allá, Señor, del reunirnos, del comer, de las luces, de la fiesta. Señor, que el verdadero significado de la Navidad es Jesús. Señor, que no podamos olvidarnos de eso. Señor, que siempre centremos nuestra fecha en este motivo, Señor. Oro por cada familia que está escuchando, para que tu bendición le alcance, para que tu fortaleza, Señor, para que reflotemos en nuestra vida el verdadero sentido que la Navidad tiene. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por traernos esperanza, gracias porque un día viniste a la tierra, Señor, y también pasaste por la cruz entregando tu vida en beneficio de nosotros, Señor, para que pudiésemos tener perdón de nuestros pecados y pudiese nuestra relación ser sana, Señor, con nuestro Dios. Gracias por todo lo que hiciste y por traernos esperanza y por la bendición de cada uno de tus hijos que en esta mañana comparte junto a nosotros este culto. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por aquellos que no conocen al Señor, para que antes de que este año se vaya, puedas entregarle lo mejor, como te decía, y puedas entregarle tu corazón a Dios. Y pueda de verdad ser una Navidad diferente en tu vida, porque es la verdadera Navidad la que nace el Señor Jesús, no en un mundo, sino en tu propio corazón. Si ese es tu deseo, te pido por favor que cierres tus ojos y me acompañes a orar y juntos hagamos esta oración para recibir al Señor en nuestro corazón. Amado Dios, en esta mañana, Señor, a horas de celebrar la Navidad, Señor, yo quiero abrir mi corazón y recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que tu gracia sea sobre mi vida, para que perdones todos mis pecados, Señor, para que puedas nacer, Señor, en mi vida, en mi corazón, y puedas, Señor, sentir esperanza, gozo, Señor, ese gozo de la salvación, y puedes escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por amarme, gracias por bendecirme, y gracias, Señor, por ser mi Padre, mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hiciste esta oración, ahí te vas a encontrar con un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con nosotros. Te queremos obsequiar una Biblia si no tenés, para que puedas leerla. Y como te digo siempre, ya hay iglesias que han abierto sus puertas, así que podés acercarte a alguna iglesia, congregarte. Si no conoces alguna, ahí te vamos a guiar en ese número de WhatsApp. O si deseas venir a este lugar con los brazos abiertos, te vamos a estar esperando. Te amamos, te bendecimos, iglesia.
muchas felicidades, que el Señor les bendiga. Ha sido un año realmente complicado, pero hemos visto siempre la mano del Señor. Hemos visto cómo el Señor nos ha bendecido a lo largo de todo este tiempo y nos damos cuenta de que su fidelidad es para siempre. Y como siempre digo, si hubo un año en que nosotros podíamos darnos cuenta de la fidelidad de Dios, creo que 2020 marcó la diferencia, porque Dios fue fiel, es fiel y lo seguirá siendo. Dios te bendiga mucho. Y antes de terminar, simplemente recordarte, el próximo domingo, domingo 3 de enero, comenzamos con nuestros cultos presenciales. Así que ahí vamos a estar cumpliendo con el protocolo que nos exigen desde provincia y ya se lo vamos a estar enviando para que puedan tenerlo, puedan leerlo y para que, sepan cómo nos vamos a manejar internamente dentro de la congregación cuando ustedes vengan. Igualmente vamos a sacar los cultos en formato online para que aquellos que no puedan venir puedan seguir viéndolo desde su casa. Queremos seguir siendo de bendición para tu vida y queremos que el Señor siga hablando a cada uno de nuestros corazones. Dios te bendiga mucho. Muy buen año, que el Señor te guarde y entonces sí nos encontramos ya en el domingo 3 de enero en nuestro primer culto presencial. Que el Señor te bendiga mucho.